Bien, pues estamos hoy en el librero en esta nueva emisión, acompañados pues por un amigo de hace muchos años, a quien pues me da mucho gusto saludar el día de hoy, ¿no? Se trata de Ricardo García Muñoz. Ricardo, bueno, pues en primer lugar saludarte por esta vía, ¿cómo has estado? Bueno, más bien agradecerte que estés aquí en el librero acompañándonos, ¿no? No, muchas gracias a ti, Juan José, por la invitación. Y evidentemente, pues, siempre es un gustazo estar en este librero, ya con esa larguísima trayectoria que tiene el librero, ¿no? Que ya me contarás y nos contaremos de esos inicios del librero, ¿no? Así es, sí, bueno, pues creo que quienes hayan visitado la página del librero, pues se darán cuenta de que estamos charlando con uno de los fundadores de este programa en Radio Universidad de Guanajuato, ¿no? Eh, pero bueno, charlaremos de eso, pero básicamente eh, eh, la invitación a que estés aquí presente tiene un sentido más, digamos, literario, ¿no? Más respecto a los libros, pues estamos en el librero, ¿verdad? No podemos evitarlo. Evitarlo. Entramos aquí y el asunto son los libros, ¿no? Entonces, eh, bueno, Ricardo es alguien que se ha dedicado desde hace muchos años a la literatura, también al periodismo cultural, ¿no? No solo ha participado en revistas, sino que ha fundado revistas. Y también ahora, desde hace un buen tiempo, es un divulgador audiovisual también de información cultural y en general, ¿verdad? Eh, pero, pero ¿por qué no nos remitimos primero a los más lejanos orígenes de todo? Es decir, a ese momento, que esta es una curiosidad que siempre tienen que satisfacer los invitados al librero. Es decir, eh, ¿en qué momento los libros se convierten para ti en algo importante? En algo que no, algo más allá de cosas que veías ahí en tu casa, ¿no? O en algún sitio, ¿verdad? Sino, ¿en qué momento descubres en ellos algo relevante, trascendente para ti, ¿no? Claro, Uh-huh. sí, Juanjo, fíjate que yo creo que la escena se me transporta a ese Guanajuato de los años 80, donde pues yo nací en León, pero por cuestiones técnicas, pero pues soy guanajuatense de siempre, ¿no? Toda la vida he vivido acá. Y una de las cosas muy importantes era que dentro de la casa de mi abuela, yo vivía con mi abuela, siempre había cerca un librero y había una biblioteca muy pequeña, pero era muy armada. Y la costumbre de la lectura data de ahí, ¿no? De ser era un niño yo solitario en ese sentido, el menor de tres hermanos, pero muy lejanos en sí mis hermanos. Entonces estaba yo digamos que en ese laberinto de una casa grande, donde encontraba los libros y los veía como parte funcional de la casa, ¿no? Veía a mi abuela que los leía, los usaba. Creo que ahí viene a ser el primer contacto donde no había tanta televisión, había una pequeña programación. Soy de esa generación híbrida donde nacen los videojuegos, entonces tengo más acceso a la lectura, ¿no? Yo soy de la era cuaternaria del Atari en sus inicios, entonces la lectura comienza a ser algo particularmente cotidiano, ¿no? El libro, el objeto, el libro, comenzaba a ver libros muy viejos, pero me empezaba a gustar el objeto del libro, ¿no? Libros de 1800, ¿no? Con una abuela que su padre era de la época porfiriana, mi bisabuelo, entonces conservaban muchos libros, tenían esa... Y comenzó a gustarme, pues, digamos que el fetiche, ¿no? Del objeto, el tema del objeto. Eso sería como que mi primer punto. Y también la soledad, ¿no? Estar un niño solo que se acercaba a los libros y que tenía
esos ríos que corrían muy cerca de mí. Pero algo que ya fue muy operativo, que me transformó, fue la lectura por parte de mi padre de los clásicos españoles. Mi papá fue un gran lector de todo el siglo de oro español, le gustaba mucho, pero además lo leía, ¿no? Lo leía y entonces era juntarnos. Yo veía a mi padre cada 8 días y cada 8 días teníamos este encuentro con el tema de la lectura y de los libros y el imaginar, ¿no? Eh, digo, mi primer libro que recuerdo que lo leí de un jalón y lo tengo todavía ahí porque me enseñó mi padre a firmar los libros y ponerles la fecha. Es El Lazarillo de Tormes, ¿no? Porque me dijo, pues a ver, léete este libro y bueno, pues por ahí pues muy joven, ¿no? Muy joven, yo creo que 10 años, 9 años, 10 años, no lo sé bien. Consta en la fecha, ¿no? Del libro. Pero cuando ya fue algo muy importante para mí, la lectura fue que para la altura de la prepa, inicios de la prepa, yo seguía leyendo, bueno, muy como algo regular, pero tenía yo muchas ganas, por aquella influencia de Mad Max y de Rambo, meterme a la escuela militar. Y comenzó la cosquilla en la prepa de decir, bueno, secundaria, prepa, yo quiero ser militar y quiero introducirme en esto. Y resulta de que tenía un conocido, que era general, ¿no? Y el tío, al cual conocía a este general, me dijo, oye, pues yo conozco a un general y puede ingresarte ahí y ver las condiciones. Y me acerqué yo con el general, me acuerdo muy bien, en Silao, era de Silao el señor, y platiqué con el general, bueno, como quería convencerme, ¿no? Que era lo mejor del mundo, y yo estaba más que convencido, y pues dije, ya, estoy hecho, ¿no? Casi que me iba a ayudar a pasar al colegio militar, y bueno, yo estaba en esos vuelos. Obviamente mi cultura pop me influía mucho en decir, bueno, va a ser soldado, pero yo quería ser Rambo más bien. Entonces, en la prepa, mi hermano mayor me dice, oye, ¿de veras vas a estudiar, vas a irte al colegio? Sí, claro, yo por supuesto, voy a ser cadete, voy a ser del ejército. Me dice, ¿y qué onda con tu libertad? No te preocupes. No me preocupa, yo voy a hacer acá. En la prepa, en una clase de inglés, llega un profesor, se llamaba Ramiro, y nos pide que compremos el libro de la tía Julia y el escribidor, pero anticipa que antes de ese libro quería que leyéramos La ciudad y los perros, de Vargas Llosa. A lo cual dije, bueno, pues me lo he hecho, no importa. Eso es clave para mi formación, Juan José, porque La ciudad y los perros tomó dos direcciones. Una, que no podía dejar de leer, en el impacto de decir, ¿en serio se vale escribir así? ¿Se puede escribir así? Acuérdate que yo venía de la tradición clásica y cuando encuentro esta parte de Vargas Llosa, donde me estaba contando la historia, la sensibilidad de un chico que está en el Leoncio Prado, ese colegio militar, que sufre cualquier cantidad de perradas, que está limitado a su libertad, y vamos linkeando eso, ¿no? La libertad, la novela, este asunto de elegir una vocación, y de verdad me dejó listo para negarme a irme de soldado. Dije, no, para nada, y cambió mi vida, cambió mi derrotero, decir no, y eso fue gracias a un libro, ¿no? Y a la lectura de La ciudad y los perros. Luego leí La Tejo y el escribidor, que aprendí a hacer radio con esa novela. Pero en ese sentido, ese sería el momento bien importante,
Juan José, donde entendí cómo podía todo un campo narrativo, toda una reflexión, toda una historia, y que te puede mover, ¿no? Definitivamente confío en que los libros llegan en el momento indicado a tu vida, ¿no? Y se leen en el momento indicado. Hay libros que no te toca leerlos, no sé si te pasa que dejas en el librero como 10 libros y que con la promesa de que los voy a leer, es lo próximo, y a lo mejor no te toca todavía. Yo sí, así lo creo, pero junto a eso, no me había dado cuenta que yo iba escribiendo en mis libretas, en aquellas libretas escolares, este, cosas, o sea, escribía lo que pensaba, digo, entre que un diario, entre que no, y bueno, varias lecturas que ahorita me saltan a la vista que ya tenía yo hechas, y que me empezó a interesar el tema de contar, y que ya iba escribiendo, ya iba, estamos hablando de los 15 años, ¿no? Estamos hablando de 15 años cumplidos, donde también, pues, la vida te lleva a otro lado, pero fue muy, muy particular este hecho, por ejemplo, ¿no? O sea, cambió mi vocación, o entendí mi vocación, cambié la fórmula en concreto de decir, no, yo no quiero ser soldado, ni quiero morirme, ¿no? En absoluto, y no voy a sacrificarme la libertad, gracias a una gran novela como es La ciudad y los perros, ¿no? De Mario Vargas Llosa. Esta experiencia que cuentas, a mí me llama mucho bueno, más que llamarme la atención, me agrada escucharla, ¿no? Porque refleja la manera en que un libro hace que una persona reflexione sobre sí mismo y cambie, sea probablemente otra persona después de haber pasado por esa escritura, ¿no? Por esa escritura, en este caso, la historia que cuenta Mario Vargas Llosa sobre este colegio militar en Perú, ¿no? Eso se dice, ¿no? Se habla de eso, ¿no? Que uno a veces entra siendo una persona en un libro y sale siendo otra, ¿no? Pero esa es la experiencia que da la literatura, ¿no? Es algo que no es fácil de explicar, sino que es algo que se vive, ¿no? Por eso la literatura da experiencias únicas que no te dan otros medios de expresión, que te dan experiencias diferentes, ¿no? Pero entonces, no solamente hizo que tú cambiaras como persona, sino que te indicó caminos a seguir, ¿no? Te hizo, supongo, ¿verdad? A lo mejor me equivoco, ¿verdad? Pero supongo que a partir de ahí, bueno, comenzaron a surgir ideas no sé, de algún día tú tener un libro publicado, de algún día participar en una revista literaria, ¿no? En Sí. fin, ¿no? Y entonces ahí empezó algún camino, actividad, ¿no? Bueno, que supongo que tú realizaste después, ¿no? comencé a ser mercenario, Juan José. Y esto es verídico, y espero que un amigo mío, que no voy a decir su nombre, me escuche. Pero comencé a ser mercenario porque comencé a ver que por lo menos podía ser el sujeto del predicado de manera clara. Comencé a hacer cartas para un amigo hacia una chica, de verdad. O sea, era un amigo mío, Miguel Pelayo, ya lo dije, tenía una chica que había conocido en Michoacán, y no sabía cómo empezar a escribirle, y le dije, no te preocupes, yo te ayudo a redactar, y comencé a redactarle. Te estoy diciendo en ese momento, ¿no? Donde creo que también la juventud te llena de valentía y te salpica de muchas palabras, y ese conocimiento de las lecturas, y estás ávido de estar incluyendo en tu escritura, o que no era escritura, sino bueno, y comencé así. Comencé a ver que
la chica se enamoró, efectivamente, y tuve que jugarle a los dos polos, porque se había enamorado de mí, pero no sabía. Entonces tuve que después que romper con ella, ¿no? Y todo el intermediario era este amigo pues que sirvió nada más de pivote, ¿no? Porque le escribían a él, pero yo tenía que contestar lo que a él le contestaba. Y eso, evidentemente, me da una posibilidad de que entendí el punto clave para escribir, que es el ser claro y sobre todo, Juan José, el gran valor de la comunicación. El que entables una comunicación, el que el otro te entienda, te comprenda, que es el gran reto, creo que de todos los artistas, ¿no? De todos los que escriben, todos los que se dedican a la comunicación, el poner en común. Y ese era fue el gran impacto que me dio el decir con palabras, porque no me conocía, porque era otra persona la que asumía que no tanto como Cyrano, era más el juego de echarle la mano al amigo, decir, bueno, te echa la mano, yo le escribo, dime como de qué quieres que se le escriba, y ahí comencé a ver el gran poder de las palabras, ¿eh? El gran poder de las palabras, la penetración que tiene la palabra, y en cierto sentido me dio miedo también, ¿no? Porque no conocía en esos momentos la importancia de lo que la palabra puede generar en el otro y que te puede transformar. Así como me transformó un libro, pues dije una carta, no pasaba nada. Y así como comencé a ser mercenario en varias ocasiones, hasta que renuncié de plano. Dije, no, ya no puedo seguir escribiéndole a nadie más. Pues ahí encontraste, estuviste a punto entonces de encontrar ahí un oficio que pudo haberte mantenido un buen tiempo, pero Sí, de negro, ¿no? De negro de la escritura podría exactamente, ser, sí, claro. Pero exactamente, después sí, lo sí. hice, ¿eh? Después, cuando eres guionista, Juan José, te conviertes en eso, ¿no? Ya te platicé después, cuando haces guiones, cuando escribes en el otro lado de más utilitario de la palabra, pues básicamente es el que olvidan primero, ¿no? En varias producciones, ¿no? El guionista, y sobresale otra punta que es la producción. Pero, pero siguiendo ese camino, despuntó el tema en que yo todavía estaba indeciso en qué debía de estudiar. Y en esas malas orientaciones vocacionales que hay en las escuelas oficiales, me dijeron que yo debería estudiar comercio internacional, a lo que me negué rotundamente. Dije, no, como que no va por ahí. Y caí en las humanidades, y en las humanidades, ahí di el primer eh, ese pasatiempo, vi que era más serio, que es escribir, y empecé a generar un periódico preparatoriano que se llamaba rimbombantemente Prospectos del siglo XXI, por allá en los años de la guerra de Irak, ¿no? En el 91, ¿no? Caída del muro, eh, la guerra del Golfo, ¿no? Esa época de la prepa donde comencé a desarrollar este tema de introducirme, vayan, entre el periodismo, entre escribir, entre armar un diálogo con papel. Encontré el placer del olor a tinta, Juan José. Es hermoso, ¿no? El olor a tinta, de las rotativas, de llevar toda esta parte. Y ahí comencé pues a inmovirme un poco ya en los medios, ¿no? En este Prospectos del siglo XXI, donde conocí varios aspectos ya como bachiller del tema. Publicamos algunos, cosa muy curiosa que se publicó en el Nacional, era el Nacional en aquella época, nos maquilaban, y cuando supo aquel director, editor, Benjamín Cordero, que era para juntar dinero para nuestra graduación de la prepa, dijo,
no nos pagues esta edición, que sea para la la graduación, y cosa que todavía se lo agradezco. Y ahí comencé a ver que también había, pues, se podía producir algo de dinero, ¿no? Pero eh, evidentemente también comenzaste pues ahí a tener un grupo de personas eso ya era, supongo, en la ciudad de Guanajuato. Sí. Sí, esa es una de las, de las cosas que a mí me gustaría escuchar de ti, ¿no? O sea, ¿cómo era la ciudad en ese sentido en aquellos años? Es decir, eh, había jóvenes como tú y como compañeros tuyos que tenían ese deseo, ¿no? De publicar, de divulgar, ¿no? Y Sí, estaba, por claro. ejemplo, el Nacional publicándose ahí en Guanajuato como un periódico quizá un poco diferente a los que había antes, ¿no? Creo que también Así había es. ese cambio en los medios, ¿verdad? Entonces, ustedes encontraron por ahí algunas vías para hacer lo que querían hacer. Sí, por supuesto. Yo creo que ahí se encontró, bueno, el bachillerato de humanidades es un semillero de futuros abogados, ¿no? Y que todos tienen, toda esa generación eran unos chicos que escribían, que reflexionaban, pero en un tono más académico, ¿no? En lo posible de lo preparatoriano. Pero hay algo muy interesante, Juanjo, un brinco a lo artístico, y aquí sí me gustaría detenerme, porque es decir, a lo artístico me refiero a los creadores, a los que empezaban a escribir poesía, a los que empezaban a escribir o escribían artículos o narrativa. Ese punto, ese enlace, al terminar la prepa, o ese grupo pues de esos preparatorianos que escribían más en este tono reflexivo y más ese semillero de abogados, encuentro una plaza más cercana a la creación para mí en ese Guanajuato de los años 90, ¿no? Estoy hablando de 90, 91, donde se ejercitaban varias revistas. Comienzas a entender esta parte de las revistas, y sobre todo de los talleres literarios. Era una época de auge en los talleres literarios, que ahí con Jorge Olmos tallereaba con otro compañero suyo, ahí por San Roque, tallereaban, tenían un taller, no recuerdo bien ahorita el nombre, pero ahí había un taller literario. Comenzabas a ver que había grupos, pero muy graneaditos y muy cerrados, Juan José, en torno a la creación. Voy a esto, ¿cómo conocí, digo, un chico de 18 años que medio balbuceaba el español y que había publicado algo en este periódico? Hay un brinco, digamos que a estos territorios literarios ya, de una generación que ya se quedó en Guanajuato para escribir y para crear. Eso es algo bien importante. O sea, una generación, yo creo que de los nacidos en los 60, seguramente, 50 y tantos, 60, que ya no emigró, sino ya se quedó en la patria chica, en Guanajuato, a hacer su propia obra, ¿no? Ramírez Palomares, Jorge Olmos, Benjamín Valdivia, en fin, hay una generación muy importante que ya comienza, o que comienza a aterrizar esta parte de la creación más local, y que no se fue a México digo, al derrotero editorial, o el derrotero de la creación. Entonces, voy pasando por el Congreso del Estado y de pronto veo una convocatoria que el Congreso generaba. En ese momento estaba Azuela. Azuela era el bibliotecario, el maestro Azuela, un poeta, era el bibliotecario del Congreso del Estado, y promovía mucho la literatura, y traía mucha gente. Recordemos que no había Instituto de Cultura en esa época, no existía Casa de la Cultura
en Guanajuato, todavía no se creaba, en el 90 no había nada en esa parte, entonces como que se nadaba de muertito. Voy pasando, veo una convocatoria, esa convocatoria dice, pues es una convocatoria de ensayo en torno a, me acuerdo que mi ensayo fue Cultura y Sociedad, y le entré duro a esa parte de, pues yo quiero concursar, entré a ese concurso y eh, en lo que concursaba comencé a generar una revista que se llamó Arengador, donde yo busqué ya en este paraje de creadores, eh, busqué en concreto los que estaban fuera de los sectores oficiales, como todo joven, ¿no? Que piensas que hay una cosa oficial y otra no oficial. Es muy curioso cuando dicen, es que yo soy un escritor independiente. Yo realmente no he conocido un escritor dependiente, a menos que tenga beca, ¿no? Y no sé si todavía pueda llamarse así. Esa cosa de independiente o no, pero eran los 90s, se genera una revista que se me ocurrió llamarle Arengador, por el tema de la arenga, era violento, era motivar a la juventud, ¿no? Todo este tema de la generación X, de que se nos cayeron las utopías y todo vale, y era alternativa y además gratuita. Entonces junté 3 patrocinadores, conocí a varios autores, ¿no? Varias chicas, por cierto, Susana Zaragoza, entre ellas, una poeta, varias poetas, autores, y generaba una revisita que eran 16 páginas, ¿no? 8 pliegos, Juan José, 16 páginas. Entonces comencé a lanzarla y era un territorio donde, de verdad, se imprimía, se recogían los textos, se leían, juntaba a 2 amigos que me seguían la onda, que no eran nada de escritores, ni mucho menos, pero estaban ahí para revisar cosas. Se fueron agregando ya cerca de la universidad, gente que estaba en la Universidad de León, pero en Guanajuato comencé a ver digamos que esta fauna literaria. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque desemboco en ese concurso, ya publicando esta revista del Arengador, que lo sacaba cada 2 meses, trataba de sacarla cada 2 meses. Y de pronto, no, es la premiación, nos llevan ahí bueno, nos invitan a todos los que habían participado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Para desarrollar el tema de toda esta mesa editorial y los premiados, ¿sale? O sea, ¿quién quedó premiado? Yo no sabía todavía cómo se estilaba este tema. Fui al tema de la premiación y nombran al premiado. Yo básicamente casi me daba la vuelta y me dicen, no, espera. Pues tienes un reconocimiento ahí, ¿no? El típico mención honorífica, y yo sentía que había ganado el Nobel. Y en ese momento conocí a una generación que tenía intenciones de crear una asociación de escritores y que creó una asociación de escritores en Guanajuato. Entonces, que estaba Benjamín Valdivia, bueno, no quiero dejar de nombrar a muchos, pero eran varios de esa generación, Juan José, y comencé a conocer entonces ya otra forma más profesional o más seria de entablar este diálogo, o que ya estaban publicando en lo que eran los talleres del Estado, algo más profesional en este ámbito de las letras. Cosa que pues fui el más joven, o fui uno muy joven dentro de este ambiente ya literario. ¿Cómo era? Era así, funcionaban, había talleres literarios, había propuestas como revistas literarias, ¿no? En torno el doctor Araiza, en paz descanse, era uno de los que
fundó esta revista que era muy buena, ahorita recuerdo el nombre, que circuló en el estado, de muy buena factura, lo tenía en la punta de la lengua, y estaba ahí, ¿no? Había otra en León que se llamaba Oro, sí, lo viste, pero era más institucional, ¿no? Como que la publicaba algo de cultura allá, y ese era el paisaje literario, ¿no? Digo, o por lo menos el que yo veía, el que yo tenía este acceso. Y así, entre revistas alternativas, revistas de pulso, de que se juntaban los escritores, impulsaban económicamente la publicación, movían este tema, cuidaban mucho las ediciones, el contenido, mesas editoriales, ¿no? Era un trabajo, por eso era también lento, ¿no? Y además era caro. Publicar era muy caro, no me lo vas a negar, ¿no? En los 90 era muy caro. Si no publicabas 1000, estabas perdido en el espacio, ¿no? Mínimo 1000 ejemplares de lo que quieras. Entonces, eran pocos pero nutridos y bueno, entre poetas y entre narradores, ¿no? Más poetas, por cierto. Pero bueno, esta descripción que me haces de aquellos años, me dan pie para un poco entrar en lo que es ya tu trabajo en particular en la escritura, porque creo yo que tus historias están llenas de personajes de los que ahora me estás hablando y de ámbitos, como no solo eso, ¿no? Claro, porque tienes historias que tienen otros contextos, ¿no? Pero muchas sí, ¿no? Digamos, dando ya pues un salto a algo más en particular, ¿no? ¿A ti te gusta contar cosas reflejar directamente de cosas que tú ves, ¿no? Esos eventos, historias, ¿no? Digamos, hay más bien quizá para irnos un poco en orden. ¿En qué momento fue que ya tú consideraste que estabas comenzando ya a tener pues, a encontrar un estilo para narrar, ¿no? A entrar ya a decir, bueno, yo voy por aquí como escritor, como narrador específicamente. ¿Te acuerdas que te dije que tenía yo esas libretas Escribe? Bueno, llegó un momento, Juan José, en que me decanté por estudiar comunicación y seguí en paralelo escribiendo, ya muy motivado, ya con este tema de que también tuve la suerte de publicar artículos en el periódico El Nacional en su momento y contar historias sin restricción alguna, en fin. Y comencé a tener esta libertad y también una autocrítica. Yo salí corriendo de los talleres literarios, porque me parecían unos sujetadores, ¿no? Un arnés que te detenía o que tenía que circular siempre en torno a una tendencia, cosa que a mí no me agradó. Yo me gustaba más explorar y trato de hacerlo en mis narraciones, tratar de explorar el cómo contar, el cómo comunicar. Pero una de las cosas que me hizo vibrar en ese sentido, ya para escribir, fue que tuve el esquema terminado de historias, ¿no? El wow, puedo contar algo y puedo crear algo. Y me acuerdo que uno de mis primeros cuentos se trataba de una historia que me había contado mi abuela de un cirquero, ¿no? Y que ese cirquero se había robado a la hija de alguien más. Y dije, wow, es una gran historia, ¿cómo la puedo contar? Y comencé a entusiasmarme en escribir, y escribí a mano,
y luego lo pasaba a máquina, hasta que un buen día nacen aquellas becas, yo creo que 96, ya con el Instituto de Cultura. Yo ya con estar escribiendo, el ejercicio de estar escribiendo, me animo a generar un proyecto ya más en forma como libro que se llamaba Alevosía. ¿Sí? Y Alevosía, que fueron 10 cuentos, donde me lancé a repasar mis influencias, a tener estas vueltas de tuerca, jugar con el cuento que fuera una estructura así. Y gané la beca, o sea, gané la beca y me dio la oportunidad de desarrollarla, evidentemente, de una manera más motivado, ¿no? Porque más bien, no es que era una beca, yo creo que eran estímulos, ¿no? Era un estímulo más, porque no te alcanzaba tampoco para tanto, y comencé a formarme en ese sentido. Yo no tuve ninguna formación previa, y no me vas a decir, dice nota, no tuve ninguna formación previa en ese sentido, sino fue a partir de mi lectura y a partir de las ganas de contar historias, o el tema de contar historias. Y ahí fue donde yo comencé a ver que la narración primero es planeada, primero soy un escritor que planea mucho antes de ponerse a redactar, y que escribe más editando que redactando. Entonces comencé a ver que tenía que haber un plan, tenía que haber una secuencia, elementos. Me interesó mucho el cuento porque está más cerca del poema que de la novela, ¿no? Está sujeto entre esos dos momentos donde tienes que calibrar mucho síntesis, tienes que poner elementos fundamentales siempre. Entonces cada párrafo se convierte en algo fundamental de lo que estás contando. No es un engaño, aunque siempre tratas de engañar al lector, siempre tratas de darle un guiño que se va por otro lado. Y comencé a ver esa estructura, y así nace ese primer libro. Ya libro, no fue algo que reuní, sino fue algo ya que pensé como libro, y qué tenía que contar. ¿De qué puedes contar? De lo que mejor conoces, y de lo que mejor conoces es lo que estás tú en torno a tu vida, Juan José, ¿no? De lo que yo no podría escribir de Oslo, no podría escribir ni de Madrid, bueno, a lo mejor de Madrid sí porque he estado allá, pero ni de Madrid, ni de Checoslovaquia, porque no tendría ningún sentido, entonces escribo de lo que está cerca, de lo que pasa. Y alguna novia un día me aventó a la cara un libro que publiqué en Tierra Adentro, porque dijo que había contado su historia, y cosa que no era cierto, pero se parecía mucho. Esa era la realidad, ¿no? Se parecía a la historia. Ella se parecía al personaje, pero no el personaje a ella. Y me lo tiró en la cara. Pero eso es lo motivante para crear. Creo que lo motivante para crear es que esa realidad que está ahí, que está cotidiana, que me gusta, lo confieso mucho, Julio Cortázar, donde en las cosas nimias está lo maravilloso. Ese es el apoyo, ¿no? No voy a dejar de lado jamás a Jorge Ibargüengoitia, porque fue otro autor fundamental que contaba mucho de Guanajuato, pero ¿qué tanto es el paisaje que estamos contando? No contamos tanto el paisaje, contamos más bien esos ecos que tenemos en toda una memoria, ¿no? Dicen que quien llega a los 18 años ya puede escribir. Si ya pasaste los 18 años, puedes escribir una novela. Ese primer esfuerzo, lo digo, que yo no creo en las musas, y ahí supe que no llegaban, y aunque las esperes todas las noches, y si piensas que va a llegar la musa y se va a pasar sobre ti, eso no ocurre, Juanjo. Aprendí que la primera lección es la disciplina. El acto de escritura es una disciplina, y que es un plan, está pensado, ¿no? Yo admiro a los escritores que
se sientan y se les ocurra una historia, ¿no? Yo puedo tener 1000 ideas, pero pues las ideas las venden en el mercado a 20 centavos, ¿no? Pero una gran idea es diferente, ¿no? Eso se pulsa de otra manera. Entonces, no sé si te estoy contando lo que me has preguntado, pero va por ese sentido. O sea, ahí en ese esfuerzo de hacer un libro, y cuando veo hacer un libro, y como que tanto tengo que plantear, noté que a lo mejor estamos contando la misma historia de la humanidad siempre, pero pues con diferente punto de vista. Sí, exactamente, ¿verdad? Porque eso es justamente el punto de vista, ¿no? Es decir, no es la escritura vale más por eso, es decir, porque plantea un punto de vista que es único, que es personal, ¿no? Es como el estilo, ¿no? Como se decía antes, bueno, esa cita clásica de que el estilo es el hombre, ¿verdad? O el estilo es la persona, ¿no? Entonces no es solamente encontrar historias singulares, sumamente originales. La originalidad en realidad está en el punto de vista que tú le imprimes, ¿verdad? Porque es el tuyo, es único, y solamente tú lo puedes ofrecer. Eh, eh, entonces, bueno, eh, es la construcción, pues, de las historias es lo que me estás platicando, ¿no? Pero mm, si bien Guanajuato, por lo tanto, es un personaje también de tus textos, es un personaje constante. También este, hay un gusto que no es totalmente, es decir, ¿te interesan las historias de tipo policíaco también? En algunas de las historias existe eso, pero no es contar una historia policíaca, ¿no? Sino creo que es más bien utilizar elementos de la literatura policíaca para contar historias, ¿verdad? Eso lo recuerdo sobre todo en el libro de Horteradas, que es historias policíacas, pero muy al estilo mexicano, ¿verdad? Porque, bueno, en México hacer literatura policíaca es muy complicado, porque aquí, pues, los policías están muy lejos de ser perfeccionistas en Claro. su labor, ¿verdad? Aparte era un mentiroso, Ortera, ¿no? Siempre fue un mentiroso. Era mi personaje policíaco favorito, bueno, que he escrito es Ortera. Si te acuerdas que es Ortera da cuentos malsines, cuentos malos, ¿no? O sea, de gente malévola. La horterada es algo de mal gusto. La palabra hortera es vulgar o de mal gusto, ¿no? Entonces decidí ponerle horterada porque ya te estoy haciendo el guiño, que fue un esfuerzo, Juan José, de hacer un libro de cuentos que me salió una casi novela, porque en el origen yo pensé en llamarle Vapor a la deriva, y Vapor a la deriva era de que se iban mezclando todos los cuentos por una o por otra razón, por un personaje, por una escena, y todos tenían algo que ver con ese azar que nos va tocando de una o de otra, de una o de otra forma, ¿no? Pero al final me gustó más Horterada, Cuentos Malsines, y efectivamente Hortera es lo que le llamamos madrinas de la policía, ¿no? Los soplones de la policía, que tenía intenciones de ser policía, y vuelve a ser esos personajes bufonescos que encontramos en cada esquina, esos personajes que de pronto se toman las cosas tan a pecho que son ridículos, o que insisten en ser muy serios. Creo que ese es me interesó mucho la doble historia, ¿no? Ojalá que lean este libro, que lo editó Juan José, hace 1000 años, Juan José, ¿no? Ese libro, que fue una beca del FONCA, por cierto. Y ese es el atractivo, es
indagar en el cuento artefacto, en el cuento, en la historia de las posibilidades que nos dan, porque yo creo que no hay más que dos géneros, ¿no? La poesía y la narrativa, punto, la prosa y la poesía. Yo no le veo otras, habrá temáticas, sí, pero la cosa es qué herramientas utilizamos para contar, y el tema policíaco o el tema erótico, que también es recurrente en mis relatos, a reserva, hasta Mateo, creo que le tocó algo erótico. Considero que es el artefacto que se utiliza para narrar cierta historia, basado evidentemente en el punto de vista y en romper las linealidades o tener a cuenta las narrativas que hoy en día estamos inundados por imágenes, estamos inundados por el vértigo, ¿no? La velocidad del tiempo nos condena literalmente, ¿no? A tener que tener otra dinámica y indagar en otras narrativas. Sí, exactamente. Pensemos, esta charla de hoy tiene como motivo principal, pues sí, hablar de tu trayectoria como escritor, pero pues confesémoslo, tiene también un propósito, eh, un propósito en particular, ¿no? Estás por publicar un nuevo libro que está por salir en E1 Ediciones, ¿no? Una empresa hermana del librero, y eh, eh, que es un conjunto de historias, de cuentos. Desde mi punto de vista, pues cumplen todos, son cuentos en lo que se puede llamar un cuento clásico, ¿no? En cuanto a estructura, hablando de la estructura del cuento. Pero si bien hay esa temática, esos escenarios que te son tan afines, también hay algunas historias en donde te remontas a otra época, ¿no? Una época completamente diferente, y cuentas una historia en la época de la Revolución, por ejemplo, que vale, bueno, desde mi punto de vista, vale por la historia en sí, más allá de lo que cuenta, ¿no? Por la manera en que el personaje va transitando por esa historia. Pero bueno, este libro se llama Nadie vendrá a vernos, y pues es de lo más reciente que tú has escrito, ¿no? Es tu próxima publicación, pero es de lo más reciente que has escrito. Y creo que con esta publicación muestras pues esa confianza en el cuento, o esa devoción al cuento, digamos, ¿no? Nuevamente, ¿no? A pesar de que, bueno, uno de los dichos que hay más comunes es ese, ¿no? Que al cuento no le hacen mucho caso como a la novela, ¿verdad? Sin embargo, escritores como tú, pues siguen fieles a él, ¿no? Sí, es que eh, creo que este libro, Nadie vendrá a vernos, Juanjo, tiene su historia en sí, ¿no? Tiene su tónica, porque también lo vas creando de eh, distintas aristas, sin pensar que va a ser un libro, ¿no? Como tal, sino como el experimento, insisto, en esta mecánica del relojero, que vas armando piezas y vas generando estructuras. Creo que el cuento es uno de los géneros que me parece muy raro que se compren novelas de 600 páginas sin problema y sean bestseller, y que libros de cuentos no tengan el mismo resultado, a pesar de la brevedad, y porque a lo mejor es más, exige concentración, ¿no? El cuento, creo que exige estar muy presente en la lectura, pero yo le veo el tema de que el hallazgo principal
en la escritura de cuentos tiene que ser la potencia del rayo, tiene que tener la precisión esta del relámpago para estar iluminando cada palabra y no dejarla por ninguna parte. Nadie vendrá a vernos, quise hacer un juego también porque me pasé de mi límite, que mencionas, este cuento que mencionas, que no voy a spoilearlo en absoluto, pero traté de que tuviera su tiempo para que no fuera un cuento alargado, sino un cuento, porque es más amplio de lo que yo regularmente los escribo, y traté de escribirlo así. Traté de hacer varios ejercicios, tanto el erótico como el histórico, como plantear cuentos que parecen más un relato, ¿no? Y que en el fondo te están contando la historia subterránea, muy subterránea, y hay que estar muy atentos. Creo que la novela, cuando he escrito novela, digo que tengo 4 novelas, pero una publicada, te exige otro tipo de precisión y de estructura, ¿no? Una estructura no de alargamiento, porque también tiene toda una esencia fundamental, lo considero. Todo tiene que contar, todo tiene que valer, pero el cuento me da ese respiro en el ámbito de la síntesis, en el ámbito de tener al lector, o quiero que el lector esté muy cerca y ser su cómplice para a lo mejor estafarlo, ¿no? Para saber si estoy jugando bien mis cartas con el lector, pero que al final el lector sea el único poseedor del cuento, que esa es siempre la tirada con el cuento. En la novela se puede disgregar un poco, creo que se puede disgregar un poco, puede tener otras luces, donde el lector puede apreciar determinados elementos, pero el cuento planteo que sea un todo de esa historia y que te pegue directamente en las emociones, tratar de ir directo a las emociones. Es el hecho y el dibujo del personaje. La novela es el personaje, ¿no? Si creas un gran personaje, digo, el argumento puede ir rodar, y es el crecimiento de ese personaje. El cuento nos da otra misión, ¿no? Que es el todo, la anécdota y el esbozo de ahí. Por eso me gusta el cuento y por eso soy devoto a seguir escribiendo cuentos, Juan José. Yo agradezco sobre todo que hay editoriales que publiquen cuentos, porque es fundamental, creo, para dar una pincelada de comunicación en ese tema del cuento. Digamos que ya entrando en la recta final de la charla, creo que me gustaría un poco hablar contigo de un tema que es muy actual, es decir, ahorita, por ejemplo, tú hablas bueno, que en el fondo es importante que un personaje, un lector crea tu historia, ¿no? Crea, ¿no? La verosimilitud es la reina si hablamos de literatura. Pero ahí viene una palabra que es la de palabra verdad. Es curioso que en estos tiempos la verdad es ocultada por medio del periodismo, que es donde supuestamente se dan hechos duros, y en cambio se manifiesta por medio de la ficción, que es la literatura y que inventa fantasías, ¿no? Yo lo vería así, ¿no? Creo que el periodismo se está viviendo generalizando, pues, ¿no? Estoy generalizando, pero estamos viviendo un momento así, ¿no? En donde el periodismo es utilizado para ocultar la verdad y la literatura no es que sea utilizada, sino siempre la literatura ha expresado la verdad de otra manera, ¿no? Entonces, es un momento muy paradójico el que vivimos, ¿no?
Sí, claro, yo creo que relato mata a dato hoy en día. El relato rebasa a los datos. Es más simbiótico con todos, ¿no? Es mejor verte la serie de Crown a leerte la historia del periódico de que te cuenten de la reina, ¿no? De Inglaterra. Y confiamos más en esta parte paradójica donde también te dicen, es una historia basada esta historia está basada en un hecho real. Oh, ¿no? O sea, viene a ser la ficción, en la libre interpretación de un hecho como tal. Y yo creo que esta posverdad, Juanjo, esta época de posverdad, esta época donde los relatos están acaparando es más importante o vemos un relato que nos llama más la atención que el dato demográfico de tal X cosa, ¿no? Eso viene a ser como el resto. Y la literatura o el hecho narrado en la literatura nos provee varios tintes y varios elementos que nos hacen hacer el impacto con el otro, ¿no? Que nos hace este impacto de ser empático, de ser cercano, de atraernos en varios sentidos y de empatizar, ¿no? Este relato asume esto la literatura, creo yo, ¿no? Y el periodismo, eh, eh, gracias al Google, nos deja faltos de ciencia, ¿no? O sea, hay que consultar al Google para ver si es cierto lo que dice tal cosa, ¿no? O los datos están ahí. Creo que esa es la paradoja. Y nos da algo más que el estado mismo de las cosas, la literatura, ¿no? Nos da ese algo más. No solamente las cosas, sino algo más. Exactamente, sí, así es. Oye, pues mira, no me gustaría despedir el programa sin hacer un recordatorio justamente de librero, ¿no? Sí. Claro, Haciendo memoria, yo a lo mejor quizá tú ya no lo recuerdes, pero yo sí me acuerdo cuando nos citamos en un café, que si bien más, que probablemente todavía exista, que se llama el café, eh, el café de Carcamanes. claro, claro, sí. Este, ahí nos citamos y con el propósito de que yo te mostrara ese proyecto de programa del que te había hablado. Uh -huh, uh -huh. Y pues en esa cita, en ese café ahí acordamos precisamente realizar un programa, no recuerdo si en ese momento ya tenía el nombre de librero, probablemente no, pero ahí surgió todo este proyecto que luego duró pues al aire, pues al aire el programa duró unos 10 años, pero esto ocurrió hace casi 15 años. Sí, yo creo que estamos hablando de 2005 Más o o menos. 2006, Sí, sí. ¿no? El proyecto de librero. No tenías el nombre, yo me recuerdo perfectamente, sino me acuerdo mucho que me platicaste de la idea del tema radiofónico, que te gustaba esta parte. Me acuerdo que también platicamos que tenía que ser como que la sección nocturna, que era importante, ¿no? Que fuera de noche y tal. Y bueno, entre esas idas y venidas, creo que a la semana, Juan José, me dijiste, es el librero. O sea, ¿cómo se va a llamar? El librero. Ok, así nada más, así nada más. Y comenzamos a trabajar en toda la imagen sonora, comenzamos a darle la estructura, ¿no? De las noticias, la entrevista, que tuviera cápsulas, ¿no? De las novedades editoriales. Y me acuerdo mucho de esa frase, ¿no? De que el quehacer, ¿cómo era? El acontecer del mundo editorial. El mundo editorial, el acontecer del mundo editorial. Y comienza a ser, me gustó mucho el proyecto porque fue un rastreo de una labor editorial de esa época, digo, 2000, de los dos, primera década del 2000, de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Porque también era echar mano pues, eran editores, escritores y libreros. Uh -huh.
los que intervenían, ¿no? Así es. Y fue 10 años, o sea, eso es... Sí, sí. Sí, en 2 etapas, pero estuvo 10 años al 10 aire. años, sí, claro, Sí, claro. en vivo, 1 hora los viernes. Los viernes, claro. Sí. Y pues bueno, aquí ahora rescatamos el espíritu de eso, porque bueno, pues, bueno, en mi caso al menos siempre bueno, fue algo que fue muy importante, ¿no? Pero quiero decir, ese espíritu creo que sí se dio un espíritu se creó un ambiente Sí. ahí, ¿no? Que quizá ayuda mucho el ambiente de una cabina radiofónica, ¿no? Eso siempre ayuda a que se cree como una atmósfera, Sí. ¿verdad? Muy, muy, muy interesante, ¿no? Y así fue. Entonces, bueno, pues, no quería, bueno, dejar pasar ese Sí, no, claro, ¿no? conjunto, ¿no? Sí. Y que es un esfuerzo, creo que digo, de muchos que colaboraron, ¿no? Que creyeron en ti, que creyeron en el proyecto, porque te acuerdas que se regalaban libros, se obsequiaban, ¿no? Se buscaba la llamada, ¿no? La conversación, y y vaya, que no recuerdo un antecedente de este librero, ¿eh? No tengo un antecedente, creo que pues ha dejado huella, ha dejado una Pues, impronta muy importante. sí. No, pues fue eso, ¿no? En el radio fue eso, un sitio, un espacio muy, muy agradable, ¿no? Siempre. Pero bueno, bueno, Quedas pues, a deber el libro del librero, bueno, eso con sí. todas las entrevistas con José. Sí, pero bueno, ya nos pondremos a trabajar porque esa Sí, sí va a ser porque una es tarea. 10 Pero años es no, un rayo. pero sí vale la pena, ¿eh? Sería recordar una época de Guanajuato y incluso de la literatura en México, porque también participaron muchos Sí, escritores claro. nacionales, ¿no? Entonces, sí diría mucho de esos años, ese libro, cómo no. Sí, daría. Este, bueno, pues muchas gracias, Ricardo, por estar hoy aquí. Ya iremos también dando noticias de, de lo que viene con tu libro, ¿no? Eso ya Excelente. en próximos días, ¿no? Estaremos ya avisando, ¿no? Muy bien. Pero básicamente eso. Muchas gracias, Ricardo, por esta primera intervención en esta etapa del librero, que bueno, no será la última, así que estaremos por aquí otra vez. Excelente, muchas gracias. A ti y a tu auditorio, Juan José, que ahora ya en las redes sociales es más amplio, ¿no? Más disperso. Pero yo agradezco mucho tu atención y obviamente estaremos en contacto y ojalá que vengan más programas del librero. Así es. Bueno, pues hasta pronto, Ricardo. Muchas gracias.